Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar ahora de la tomografía de tórax, tanto algunas generalidades como principalmente el tórax patológico. Antes de observar lo patológico, queríamos recordarles la imagen normal tomográfica, que es la que nos va a servir para posteriormente reconocer lo patológico. Una buena forma de poder reconocer lo patológico creo que es observando las estructuras normales. Lo marcado con flechas verdes es la piel, esa línea cortada en lápiz que tenemos que reconocer en todos los estudios tomográficos. Por debajo de la piel encontramos esa hipodensidad o ese gris que corresponde a la grasa del tejido celular subcutáneo. Si observamos el gris un poco más denso, es el correspondiente al músculo. El área cardíaca, el miocardio, también van a observar que tiene esa misma densidad, densidad músculo. Por último, lo que deberíamos fácilmente reconocer son las estructuras hiperdensas que corresponden a los arcos costales. En este caso estamos viendo unos cuantos arcos costales y el cuerpo vertebral. En caso que nosotros nos encontramos con una asimetría o con una imagen que nos llama la atención, debemos empezar comparándolas con estas estructuras normales que recién me referí. En este caso, si ven la flecha blanca, me llama la atención una imagen redondeada de bordes bien definidos y de una densidad que al compararla con las otras estructuras observo que es de la misma densidad que la grasa del tejido celular subcutáneo. Por eso tengo que darme cuenta que corresponde a material graso, en este caso una almohadilla pleuropericárdica espesa, que es una variante constitucional anatómica. Adentrándonos en lo estrictamente patológico, vamos a hablar primero del nódulo pulmonar solitario. En un nódulo pulmonar solitario, las características radiológicas o tomográficas que nos van a servir para tratar de responder la pregunta que todos deberíamos hacer ante la aparición de un nódulo pulmonar solitario es si la lesión es benigna o maligna. Para ello, las características señaladas son bordes, tamaño, tasa de crecimiento, ubicación, presencia de grasa y presencia de calcio. Y no es casual que hayamos empezado por el nódulo pulmonar solitario. A los alumnos de los otros años, a muchos de ellos les ha servido ver las características del nódulo pulmonar solitario para describir posteriormente cualquier lesión en cualquier lugar del organismo. O sea, si nosotros necesitamos describir una lesión en el cerebro o en el hígado, por ejemplo, nos puede servir las mismas características, mencionar los bordes, mencionar el tamaño, mencionar la tasa de crecimiento, mencionar la ubicación, la presencia de grasa o la presencia de calcio. Es así que en esta imagen nos va a llamar la atención un nódulo de bordes bien definidos. El tamaño, en este caso no tenemos la escala para decirlo, pero puede estar alrededor de 3 centímetros. La tasa de crecimiento no contamos con un estudio previo como para poder saber. La ubicación, sí, sabemos que es en la base, está por delante del corazón, en contacto con la pleura y en contacto con en contacto con la pleura anterior y en contacto con la pleura pericárdica. Además, vemos que tiene presencia de calcio en el sector central y que el calcio es grosero y no le vemos grasa. En la primera de las características radiológicas que hablamos de los bordes, en esta diapositiva se observa claramente las dos imágenes o los dos nódulos señalados con flechas verdes tienen bordes bien definidos. En cambio, la señalada con una flecha roja tiene los bordes espiculados. En los primeros dos casos, las lesiones son de aspecto benignas, al menos por esta característica, y el de la flecha roja es una lesión de aspecto maligna, dado por los bordes espiculados de la misma. Cuando tenemos un nódulo pulmonar solitario que contiene calcio,
vamos a observar las características o distribución de ese calcio en el nódulo para tratar de discernir si la lesión podría ser benigna o maligna. En caso de que se encuentre totalmente calcificado el nódulo o la calcificación sea difusa, decimos que la lesión es benigna, al igual que cuando la calcificación es central, lamelar o en palomitas de maíz. Cuando en el nódulo pulmonar observamos una calcificación que es periférica, decimos que la lesión podría ser una lesión maligna. Para algunos autores, también el patrón reticular, el punteado, samomatoso o el amorfo, también son características de nódulos que podrían ser de aspecto maligno. Volviendo a este caso, ya observamos rápidamente dos características que obligan a pensar que se trata de una lesión benigna, los bordes bien definidos y una calcificación grosera central. He puesto otra vez este caso porque hay otras características que tenemos que visualizar. La lesión contacta con la pleura anterior y con la pleura pericárdica. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si la lesión es intra o extraparenquimatosa pulmonar. Este signo, que es fácil de observar, nos va a demostrar que la lesión es claramente intraparenquimatosa pulmonar. Cuando un nódulo contacta con la pleura, si el ángulo que hace con la misma es un ángulo agudo, se trata de una lesión intraparenquimatosa pulmonar. Ahora, cuando la lesión al contactar con la pleura hace un ángulo obtuso, la lesión es extraparenquimatosa pulmonar. En esta otra diapositiva podemos observar una imagen nodular que provoca una asimetría. Esta lesión nodular presenta bordes obtusos con la pleura adyacente, por lo que queda en claro que la lesión es extraparenquimatosa pulmonar. Si nos regimos por lo que hablamos en las primeras diapositivas y comparamos la estructura nodular o redondeada que observamos con las estructuras normales, nos damos cuenta que la densidad es similar o igual a la grasa, por lo que esta lesión corresponde a una lesión de bordes bien definidos con densidad de grasa correspondiente a un lipoma. En el sector superior de esta diapositiva mostramos lo mismo que mostrábamos recién para que quede claro este signo que es muy sencillo, pero que habitualmente los alumnos o los médicos jóvenes no lo aplican, y es para saber un dato fundamental que es lo que recién explicábamos, el ángulo obtuso. Vean abajo cómo se observa en una radiografía cómo el ángulo obtuso de la lesión con la pleura corresponde a una lesión extraparenquimatosa pulmonar. En esta diapositiva observamos una imagen nodular fuertemente adherida a la pleura y ustedes deberían decirme rápidamente de qué se trata, una lesión intra o extraparenquimatosa pulmonar. En la diapositiva siguiente contestaremos dicha pregunta. La respuesta es clara, la lesión nodular provoca ángulos con la pleura con la cual contacta, ángulos agudos, o sea que es una lesión intraparenquimatoso pulmonar. En este caso, y siguiendo las características radiológicas o tomográficas, observamos que el borde, uno de los signos más importantes radiológicos, es claramente espiculado y una lesión sólida, ya que si comparamos la densidad de la lesión que estamos viendo con algunas de las partes normales, como vimos al principio, correspondería o sería similar al músculo, o sea, una lesión sólida, espiculada, me obliga a pensar en una lesión maligna. En este caso también se observa un pequeño signo
indirecto de lesión maligna, que es el signo de tracción de la pleura. Si uno se fija, una de las espiculaciones que alcanza la pleura en el sector posterior o lateroposterior presenta una imagen pequeña o diminuta en tienda de campaña. Es un signo indirecto de también lesión maligna. En este caso se trata de un cáncer primario de pulmón. En este otro caso observamos algo que tendremos que hablar en tal vez algún otro apartado, el uso del contraste endovenoso. Si vemos los vasos mediastínicos, estamos a una altura del nacimiento de la arteria subclavia, carótida y tronco arterial brachiocefálico, inmediatamente por encima del callado aórtico, y a nivel paramediastínico izquierdo, en lóbulo superior izquierdo, una lesión lobulada con densidad predominantemente de partes blandas y que realza de manera heterogénea luego de la administración del contraste inyectado por vía endovenosa, hecho que nos sugiere también la posibilidad de un proceso neoproliferativo primitivo, un tumor primario de pulmón. En este caso, otra de las características radiológicas importantísimas que no siempre contamos con ella es la tasa de crecimiento. Si ustedes se fijan en los cortes superiores del nódulo señalado con una flecha violeta, realizado el 12 de septiembre del 2018, ahí pueden ver la fecha, la lesión de bordes espiculadas fue señalada como una lesión neoplásica. El paciente no acude al médico y vuelve largo tiempo después para un control, cuando acuda a su médico que lo manda a hacerse un control, y el nuevo estudio realizado, y lo ven hace poquito, el 19 de febrero de este año, del 2020, hace unos días, vemos que la lesión ha crecido, realmente ha crecido, se ven mayores espiculaciones de una lesión sólida, que si ven también presenta ángulos agudos con la pleura, o sea, es una lesión intraparenquimatosa pulmonar y claramente una lesión de tipo maligna, un tumor primario de pulmón, un cáncer de pulmón. Tratando de resumir los distintos tipos de patrones radiológicos y tomográficos o infiltrados u opalescencias que pueden existir, siempre haciendo la salvedad de que es un resumen y lo que creemos necesario que un alumno de cuarto año reconozca para así poder interactuar con las otras materias. Los dos tipos de infiltrados, como le decían, son el infiltrado alveolar, donde existe una consolidación u opalescencia, va a presentar broncograma o alveolograma aéreo. La consolidación va a estar distribuida de manera lobar o segmentaria, va a estar localizada. La aparición y la desaparición de esa consolidación generalmente va a ser rápida. Esas son las 4 características que no pueden dejar de tener en cuenta cada vez que traten de dilucidar de qué se trata la opalescencia con la que se están encontrando en una radiografía o en una tomografía. Y los infiltrados intersticiales va a ser lo contrario, va a ser infiltrados difusos, no va a ser localizado. Y los distintos patrones o presentaciones de enfermedad intersticial va a estar dado por imágenes lineales, reticulares, reticulonodulillares, nodulillares, vidrio esmerilado o crazy paving. Crazy paving o la traducción sería empedrado loco. Ya vamos a tratar de enseñarles un poquitito en forma sucinta estas imágenes. En esta imagen, que corresponde a una placa digital o topograma o Scout View, tiene muchos nombres, es la placa o similar a una placa radiográfica que se realiza con el tomógrafo, con el cual habitualmente se programan los cortes, pero nos sirve muchas veces para acercar al diagnóstico o para ubicarnos espacialmente. En esta imagen vemos una opalescencia, una consolidación en el lóbulo superior derecho, el cual presenta en el interior broncograma o alveolograma aéreo, que son esas ramitas oscuras, ramitas medias negras, que son
corresponden a los bronquios permeables dentro de la consolidación. Por supuesto, la distribución es lobarosegmentaria, o sea, está localizado, ustedes no lo ven en forma difusa. La cuarta, las características del infiltrado alveolar no lo podemos ver en este caso porque no contamos con una radiografía o con una tomografía previa ni una posterior. Pero vemos también un signo indirecto del infiltrado alveolar, en este caso una neumonía, que es el freno cisural. Ustedes ven que la consolidación apoya o está frenada en la cisura media, la cisura menor, perdón, en la cisura menor del lado derecho y no compromete a los otros lóbulos. Un infiltrado típico alveolar, en este caso corresponde a una neumonía. Este caso, ahora sí, es una imagen axial, una tomografía donde observamos una consolidación y marcado en flechas negras vemos los bronquios permeables dentro de esa consolidación. Esto corresponde a una neumonía, un infiltrado alveolar en un corte axial de una tomografía. Estos son otros cortes axiales tomográficos donde vemos en una ventana para partes blandas o mediastínicas los dos cortes superiores, una consolidación con broncograma aéreo en su interior y los dos cortes inferiores, las mismas imágenes o cercanas a las anteriores del mismo paciente con un filtro para parénquima pulmonar donde se observa también claramente el proceso consolidativo e infiltrado alveolar con el broncograma aéreo en su interior. En este caso, ya la cavitación, en vez de presentar broncograma aéreo en su interior, ya no vemos ramitas, sino como que vemos estructuras ovoideas o redondeadas, aéreas. Esto es una complicación de un proceso neumónico. La lesión está presentando cavitaciones en el interior. Antes de explicar los patrones intersticiales, debemos también hacer un repaso pequeño anatómico de las imágenes axial para parénquima pulmonar. Como vemos, los vasos van disminuyendo, los vasos, ramas de las arterias pulmonares, van disminuyendo del centro a la periferia y habitualmente se dice que no tocan, no contactan con la pleura. Si ustedes se fijan entre la pleura y las imágenes lineales, hay como una zona intercalar, una zona donde no se observan vasos o no se observan vasos contactando la pleura. Si ustedes se fijan, hay una zona ligeramente muda, una zona como que hay menor cantidad de vasos y eso corresponde también a las pleuras, en realidad a las cisuras que son repliegues pleurales. Cuando nosotros hacemos cortes tomográficos convencionales, o sea con un espesor mayores a los 3 milímetros, habitualmente no vamos a ver las cisuras, sino que vamos a ver esas zonas mudas de vasos en el parénquima pulmonar. Cuando vamos a pasar a la próxima diapositiva, ahí vamos a ver que en la misma zona donde no se ven vasos vamos a encontrar las cisuras. En esta tomografía, un corte de alta resolución, o sea, un corte de 1 milímetro o menos. En realidad el corte de alta resolución tiene otros parámetros técnicos que no es necesario de ninguna manera que como alumnos de medicina lo sepan aún, es el filtro duro, un FOB pequeño, etcétera, no viene al caso. En este momento no es necesario que sepan esos parámetros técnicos, pero sí que sepan que un corte fino es un corte, una tajada fina, un espesor de corte fino es un corte de alta resolución. En este caso un corte de 1 milímetro, alcanzamos a ver en las mismas zonas que antes veíamos la zona muda, ahora vemos en un corte de alta resolución los cortes finos. En la próxima diapositiva vamos a poder ver comparativamente esto. En esta diapositiva donde vemos las dos imágenes juntas, vemos la imagen de arriba donde no se observan las cisuras, es un corte convencional, un corte grueso, pero vemos una zona con ligera disminución en los vasos justamente por el paso de la cisura.
Nosotros le decimos habitualmente a los alumnos que las cisuras no se llevan bien con las ramas vasculares y en este caso lo podemos entender más fácilmente así. En esta diapositiva ya sí vamos a ver que ha cambiado totalmente la arquitectura habitual con que nos manejamos en las dos imágenes anteriores. En la imagen de arriba a la izquierda de ustedes van a ver áreas en vidrio esmerilado, esas áreas con menor y mayor atenuación. La mayor atenuación o las áreas con ligera mayor densidad corresponden a un vidrio esmerilado. Es como si ustedes estuvieran viendo un vidrio despulido, un vidrio rayado, un vidrio deslustrado, un anteojo deslustrado, pero por debajo de esa opalescencia tenue nosotros alcanzamos a reconocer las estructuras normales. Ese tipo de infiltrado se lo describe principalmente, aunque hay excepciones, en exudados, trasudados o descamación celular hacia el propio espacio alveolar. Ese es el infiltrado en vidrio esmerilado. A la derecha de esa imagen, a la derecha de ustedes arriba, ven claramente imágenes reticulares y con cierta tendencia a la panalización. En los cortes siguientes ven distintos tipos de imágenes reticulares en panal de abeja. No vamos a hacer hincapié en ellas ahora, como así tampoco en la imagen de abajo a la derecha de ustedes, donde ven algunos imágenes noduliformes o pseudonodulares en vidrio esmerilado centrolobulares. Cada una de estas características o estos infiltrados nos va a acercar a nosotros a los diagnósticos. Por ejemplo, en la de arriba, la del vidrio esmerilado, es característico o habitual de ver en una neumonitis descamativa. No es algo que nosotros ahora queremos que aprendan, igual que las imágenes centrolobulares en vidrio esmerilado de la imagen de abajo a la derecha es bastante característica de la bronquiolitis respiratoria. Le menciono como para que ustedes sepan, solamente sepan, de que las características o los infiltrados intersticial, tema de otro apartado y tal vez de otro año o de otra especialidad, es que para nosotros es apasionante y nos va a permitir muchas veces acercar diagnósticos que antes de la existencia de la tomografía de alta resolución eran realmente dificultosos de hacer.